El Gobierno Nacional, dentro de la Ley 1448 de 2012 de Víctimas y Restitución de Tierras, crea la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de coordinar acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de reparación. También establece el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIV, conformado por las entidades públicas nacionales y territoriales y las organizaciones públicas o privadas encargadas de formular o ejecutar los planes y las acciones específicas para la atención y reparación integral de las víctimas. Programa de Reparación Colectiva de Víctimas. La Ley 1448 de 2012 contempla la reparación colectiva como las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para las víctimas de la violación grave de los derechos colectivos o individuales de los miembros de los colectivos y de sus territorios. Y define como sujetos de reparación colectiva las organizaciones sociales y políticas, las comunidades jurídicas, políticas, culturales y sociales que habitan en un mismo territorio o comparten un propósito, y los pueblos y comunidades indígenas, gitanas o ROM, y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Mediante un concurso de méritos, el Departamento Nacional de Planeación encargó al Centro Nacional de Consultoría la evaluación institucional y de resultados del programa de reparación colectiva. Con un enfoque cualitativo, la evaluación se basó en el análisis de la información recogida a través de entrevistas a funcionarios del SNARIV y de grupos focales conformados por sujetos de reparación colectiva. El ejercicio se desarrolló en 26 municipios de 10 departamentos, con la participación de 37 servidores públicos y de cooperación internacional, 24 servidores públicos del nivel departamental, 48 servidores públicos del nivel municipal, 5 comunidades étnicas, 11 comunidades no étnicas, 3 grupos y 5 organizaciones, para un total de 109 personas y 24 grupos focales que representan la gran diversidad del programa. Objetivo: determinar si la institucionalidad que soporta el programa lleva al logro de sus objetivos y detectar las fortalezas, los logros y las brechas de la capacidad institucional del SNARIV. Dentro de los resultados que arrojó la evaluación se destacan los siguientes: que la unidad para las víctimas pertenezca al tercer nivel de jerarquía del Poder Ejecutivo, se convierte en un obstáculo para la implementación del programa, porque debe coordinar la articulación y participación de todas las entidades del sistema, incluyendo a las que están por encima de su nivel o en otras ramas del poder público. El tema de la articulación es de lo complejo, y es un esfuerzo que hace el Gobierno Nacional por decirnos a las distintas entidades del mismo cómo debemos interactuar para resolver el tema. ¿Sí? Y es quién hace qué, quién hace cuándo, porque es una dificultad identificada, ¿sí? Y es el reto más grande. Respecto a los roles de los funcionarios y las competencias de las entidades frente al programa, se detectan dos situaciones. Primero, que el marco normativo requiere mayor profundización en cuanto a las definiciones de estos. Y segundo, que varios funcionarios no están adecuadamente capacitados, como las entidades que deben implementar los planes integrales de reparación colectiva PIRC, no participan en su formulación. Se dificulta la apropiación de los planes y su inclusión dentro de los presupuestos de dichas entidades. Las principales instancias de coordinación del programa son el Comité Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, y el Subcomité de Reparación Colectiva. En este tema, la evaluación encontró que el alto nivel del Comité Ejecutivo lo mantiene muy alejado de los niveles regionales y locales, mientras que el subcomité se ha convertido más en un espacio de socialización que de toma de decisiones. Sin embargo, se reconoce que han ayudado al posicionamiento del programa en la agenda pública. Respecto a los costos, la amplia diversidad de los casos de reparación hace difícil estimar cuánto cuesta el programa. Se cuenta con un limitado presupuesto propio para la implementación de las medidas, dejando a los sectores y entidades la tarea de redireccionar otros recursos existentes hacia la reparación colectiva. Ojalá podamos tener unos presupuestos mucho más descentralizados y casi con un rótulo de reparación colectiva, ¿cierto? Eso es porque es la única manera que se puedan, con unos recursos específicos, atender, digamos, ese tipo de programas o proyectos. Los PIRC se aprueban sin tener un costeo previo, o se aprueban planes que no son viables o posibles de implementar. Evaluación de resultados.
Objetivo: identificar el avance en el cumplimiento de los objetivos del programa, teniendo en cuenta la implementación de la ruta y de las medidas de reparación colectiva. La ruta de la reparación colectiva es el camino para sanar las heridas y reconstruir una vida en comunidad, productiva y armónica, de la mano de las víctimas y con un Estado en el que se puede confiar. Se caracteriza por la participación, la concertación y el monitoreo, y está compuesta por 5 fases: identificación del sujeto de reparación colectiva, alistamiento para iniciar la construcción de los planes integrales de reparación colectiva PIRC, identificación y diagnóstico de los daños colectivos, diseño y formulación concertada del PIRC y fase de implementación. Respecto al avance de la ruta, el 29% de los casos se encuentra en proceso de implementación de los planes, mientras que en un alto porcentaje se encuentra en las fases iniciales de identificación y alistamiento, razón por la que se perciben pocos resultados del programa. Diciendo lo mismo, escuchando lo mismo, y vayan a almuercen, y vayan para la casa, y todo sigue lo mismo, ¿no? Sí, que le vamos dando, que vamos avanzando, que se vaya viendo las cosas. Sin embargo, las comunidades donde se han implementado medidas de mejoras de infraestructura y trabajos de recuperación de memoria tienen una buena apreciación del programa y sienten que hay una verdadera presencia del Estado en su comunidad. Dentro de los efectos reparadores del programa se destacan el fortalecimiento de las identidades colectivas, la promoción del debate, la reactivación de la vida social y cultural en las comunidades. Nos han hecho ver que nosotros tenemos derechos, porque ese es un derecho que nosotros tenemos. Nosotros antes nos daba miedo hablar que sobre me desplacé, sobre me mataron a mi hermano, tal cosa, nos daba miedo. Ahora no. Ellos nos han hecho ver que nosotros tenemos voz y voto. Las comunidades son conscientes de sus derechos y han empezado a superar los miedos que les dejó el conflicto. El programa ha implementado la estrategia de rehabilitación comunitaria, Entrelazando, que tiene como fin contribuir a la reconstrucción del tejido social, el restablecimiento de las relaciones de confianza y el fortalecimiento de la convivencia en las comunidades víctimas del conflicto armado. Entonces, el objetivo del Comité de Tejedores es recuperar ese tejido social, hacer de que la gente vuelva a hacer sus festividades, a volver a sus costumbres que antes había. ¿No? Las fiestas que se llevaban aquí, las reuniones, festivales, nosotros aprender a que el tejido social vuelva a ser el mismo de antes. Conclusión: estos resultados contribuirán a mejorar la articulación y la capacidad institucional de las entidades a cargo de la formulación e implementación del programa para que pueda alcanzar sus objetivos. Todos son colectivos que trabajan es como para el bien común un poco, para el bien de su comunidad, para el bien de la democracia, ¿no? Ver que ellos están hoy trabajando en eso, creo que eso tiene como una onda expansiva positiva de transformación que, no sé, que está ahí al servicio de la paz y que va a ser muy útil para lo que se nos viene en Colombia, que es la implementación de los acuerdos y el posconflicto.